Vamos a comenzar el estudio del programa oficial del temario de la asignatura de Biología de segundo de bachillerato. El tema 1, que es el que tenéis expuesto ahora mismo, es la base molecular de la vida. Es decir, vamos a estudiar las moléculas básicas de las cuales o con las cuales están constituidos los seres vivos. Pero antes de empezar directamente con estos elementos, vamos a hacer una especie de introducción general para ver, para saber, para describir lo que entendemos por biología. ¿Qué es la biología o cómo podemos definir o conceptuar la biología? Pues la verdad es que el concepto es muy fácil porque podemos definir la biología como una ciencia que se encarga de estudiar a los seres vivos. La verdad es que esta definición tan simple contiene o es de amplio contenido que vamos a desgranar ahora a continuación. Pero este concepto de biología es un concepto de biología bastante reciente. De hecho, es una ciencia muy joven porque no se ha adaptado a ese método científico hasta no conseguir teorías fundamentales que le han dado la fortaleza para ser considerada como ciencia. Me estoy refiriendo fundamentalmente a la teoría celular, la cual postula a la célula como la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos, o como es la teoría de Darwin, como fue y como expondremos a lo largo del programa, pues la teoría de la evolución. Y otro tipo de teorías fundamentales que también hablaremos de ellas, como es el dogma central de la biología molecular, que tendremos la oportunidad de estudiar a lo largo del curso. Y además es una ciencia que tiene mucho futuro. Muchos de los que estáis escuchando esta presentación pues vais a querer estudiar biología en todas sus ramas. La bioquímica también utiliza un montón los conocimientos de biología. La biotecnología cara al futuro pues también es de amplio estudio dentro de la biología. Las ciencias del mar, las ciencias ambientales y todas las ramas de la ciencia de la salud. No exclusivamente la biología, sino también la medicina, que tiene dentro de su grado pues, asignaturas directamente relacionadas con los contenidos que nosotros vamos a estudiar a lo largo del curso, enfermería, podología, odontología, rehabilitación, fisioterapia, todas ellas van a ser, son carreras, son grados con mucho futuro. Volvemos al inicio. Hemos dicho que la biología es una ciencia, por lo tanto, nosotros tendremos que definir una ciencia y entender lo que es una ciencia que se encarga de estudiar fundamentalmente los seres vivos. Bueno, pues vamos a estudiar, vamos a definir qué son esos seres vivos para poder dejar claro, bueno, pues, o poder tener claro si los virus tal cuales son seres vivos o no son seres vivos. Iniciemos la explicación pues definiendo lo que es ciencia y teniendo claro que la biología es una ciencia en su amplio sentido. ¿Por qué? Porque es una disciplina que en su método de trabajo utiliza o aplica el método científico. Mirad, hasta hace unos años los científicos que se dedicaban al estudio de las ciencias naturales, de la biología, pues iban un poco por libre o iban mucho por libre y no utilizaban el método científico. Por eso, en ocasiones, pues hemos entrado en francos conflictos tanto con las matemáticas como la física como la química, porque esas son ciencias en sentido estricto que han utilizado y siguen utilizando el método científico. Nosotros empezamos a utilizar el método científico a posteriori y es un método científico con el cual os tenéis que estructurar mentalmente de que todo lo que no pase por este camino no va a ser considerado como afirmaciones científicas. Serán pseudociencias, serán cosas que no están
perfectamente justificada ni su uso ni su discusión. El método científico se caracteriza porque pasa por una serie de fases fijas, es decir, se basa primero en la observación del entorno, en este caso de los seres vivos que nos están rodeando y los diferentes fenómenos, las diferentes manifestaciones, las diferentes conductas que presentan. Ante esa observación, posteriormente tenemos que definir el problema, es decir, preguntarnos el porqué de alguna de estas observaciones y cuál es el funcionamiento, cuál es el origen, cuál es la causa de ese tipo de observación. Y eso es lo que estaría incluido en la definición del problema. Y una vez que tenemos definido cuál es el problema, que nos hemos fijado en esa observación y que hemos planteado una duda razonable de cuál es su mecanismo, pues pasaríamos al tercer punto, que es intentarlo explicar. Es decir, es darle un porqué, darle una explicación, darle un argumento a ese fenómeno que nosotros hemos observado. Eso se hace mediante la formulación de las hipótesis. Las hipótesis no han sido comprobadas y hasta Galileo Galilei pues, se basaba en que los grandes sabios pues llegaban, formulaban su hipótesis y nadie, por ser quién eran, quien la habían formulado, pues podían coger y reformularla ni discutirla. Galileo propone que para hacer ese método científico, no por ser quien es uno, no se puede confundir, no se puede equivocar, y a esas hipótesis habría que comprobarlas. Y eso es lo que se hace mediante la experimentación. Esa experimentación hace que se repitan en diferentes circunstancias esa determinada observación, cambiando las condiciones y comprobando si esa hipótesis es correcta o no correcta. Si esa hipótesis es correcta, esa observación, esa formulación, esa explicación pasa a ser una teoría que tiene carácter predictivo y que alguna de ellas se convierte en leyes naturales. Toda disciplina que utilice esta metodología es considerada como ciencia. Y en la biología, pues es considerada como esa ciencia. Bueno, pues esta ciencia se encarga de estudiar a los seres vivos. Mirar, decir lo que es un ser vivo, diferenciar, decir no, diferenciar, apreciar, saber las características y diferenciar perfectamente a un ser vivo de un ser no vivo, de un ser inanimado, de un ser inerte, es bastante fácil. Lo difícil es definirlo. Aquí aporto una definición que es la definición más moderna que he encontrado, pero que es una definición muy concreta de lo que sería un ser vivo. Podemos definir a un ser vivo como un ente que es natural, es decir, que está en la naturaleza, que no está sintetizado en ningún laboratorio, que es un ente de composición compleja, como vamos a ver después a continuación, pero que tiene una composición compleja uniforme en cuanto al número de elementos químicos que lo van a coger y que lo van a formar. Y que esos compuestos químicos se organizan con el objetivo de cumplir una determinada función. Y esos seres vivos, fundamentalmente, van a tener dos características que van a estar siempre presentes. Son capaces de metabolizar, es decir, de tener una serie de reacciones bioquímicas internas que constituyen el metabolismo de ese ser vivo y de tener mecanismos que son capaces de autoperpetuarse. Esta sería una definición completa, ¿vale?, de lo que consideramos como ser vivo. No obstante, para que pudiéramos considerar a un ser como ser vivo, tendría que pasar por una batería de cuestiones que todas las debería de cumplir. En concreto, podemos decir que para que un ente sea considerado ser vivo, necesita cumplir 7 características fundamentales. ¿A qué características fundamentales nos vamos a fijar para diferenciar el ser vivo del ser inanimado? Bueno, pues en primer lugar tenemos su organización y su complejidad. Los seres vivos, en comparación con los seres inertes, están perfectamente organizados y presentan una gran complejidad. Existe una jerarquización
en niveles de organización de la materia viva, empezando por los elementos más básicos, como es el átomo, las moléculas o los orgánulos, hasta el nivel de biocenosis o a nivel poblacional, en el cual existen diferentes especies. Pero con una característica, que toda esta organización y toda esta complejidad tienen o poseen una composición química muy similar. Lo veremos ahora al hablar de los bioelementos y los elementos que los constituyen. En segundo lugar, los seres vivos, los seres inanimados no, pero los seres vivos contienen una serie de mecanismos que sirven para mantener las constantes internas de ese ser vivo y permitir su adecuado desarrollo. Esos mecanismos se llaman mecanismos homeostáticos y la homeostasis se encarga de mantener constantes los seres vivos, pues por ejemplo la temperatura, la concentración salina, la cantidad de agua. Esto en los seres inanimados no existe. En tercer lugar está la característica que diferencia al ser vivo del animado de la relación. Los seres vivos nos relacionamos con el entorno que nos rodean y ante diversos estímulos, pues somos capaces de reaccionar ante ellos. Esa característica está incluida dentro de esta palabra, que es la irritabilidad, que es la sensibilidad, la manera de reaccionar de los seres vivos ante diferentes estímulos. Pues ante un estímulo de peligro seríamos capaces de poner en funcionamiento un mecanismo de huida. Los seres inanimados pues no son capaces de hacerlo. En cuarto lugar, y esta es muy importante porque entra dentro de la definición del ser vivo, los seres vivos se producen una serie de reacciones químicas que en su conjunto reciben el nombre de metabolismo. Esas reacciones metabólicas lo que fundamentalmente van a llevar es a un intercambio de materia y energía entre el exterior y el interior de ese ser vivo para que ese ser vivo con esa materia sea capaz de transformarlo en energía y esa energía utilizarla a su propio beneficio para su desarrollo vital. Los seres inanimados carecen de metabolismo. En quinto lugar, los seres vivos, los seres inanimados también. Tenemos el clásico ejemplo de las estalactitas y las estalagmitas, pero los seres vivos crecemos y nos desarrollamos. Lo que pasa es que si comparamos el crecimiento de un ser vivo con el crecimiento de acreción que sufren los diferentes minerales, insisto, con el ejemplo de las estalactitas y de las estalagmitas, es un crecimiento totalmente distinto. ¿Por qué? Porque los seres vivos tienen un crecimiento que es por síntesis de determinadas sustancias, de sustancias propias y además es un crecimiento limitado. Esa síntesis se hace gracias a las reacciones metabólicas que hemos estudiado, que hemos comentado anteriormente, pero está limitado en el tiempo. La única limitación del crecimiento de una estalactita es la altura en la cual se esté desarrollando en la cueva. Luego los seres vivos crecemos y nos desarrollamos. Y también los seres vivos nos aseguramos la autoperpetuación, es decir, vamos a mantener la propia vida y vamos a transmitir esas características que vamos ganando a lo largo de la vida a los descendientes mediante la reproducción y la herencia. La reproducción y la herencia es una característica inherente y exclusiva de los seres vivos y no de los seres inanimados. Y en último lugar está la evolución, que es la capacidad que tienen los seres vivos de mejorar su adaptación al medio ambiente, de tal forma que los seres que menos se adaptan, mediante un mecanismo de selección natural, van desapareciendo y esas características, esos cambios de adaptación al medio ambiente que los está rodeando, somos capaces de transmitirlo a nuestra herencia. Luego ahí tenéis las 7 características fundamentales que diferencian a los seres vivos de los seres inanimados. Todos los seres vivos estamos perfectamente organizados y una organización con una naturaleza compleja. Tenemos mecanismos de homeostasis, tenemos la característica de la irritabilidad de la relación con el medio ambiente, hay o existen relaciones metabólicas, crecemos y nos desarrollamos, pero con un crecimiento por síntesis ilimitado, existen
mecanismos específicos para reproducir y transmitir la herencia y tenemos la capacidad de adaptarnos al medio ambiente. Aunque estas 7 características son importantes, cuando nosotros vayamos estudiando a los seres vivos veremos que básicamente nos vamos a fijar en 3 que son las que más caracterizan a la vida, que son la nutrición, que es la reproducción y que es el crecimiento. Un ente natural se va a considerar ser vivo si es capaz de consumir energía, tanto para su reproducción, para su crecimiento, mediante reacciones metabólicas. Luego la nutrición y el metabolismo es exactamente igual. Un ente natural va a ser considerado un ser vivo si tiene mecanismos de reproducción para perpetuar la especie y transmitir evolutivamente las características que va adquiriendo, y un ente natural es considerado ser vivo si crece de manera sintética, es decir, gracias a la energía que le aporta el metabolismo y de una manera limitada. Esta última parte de la presentación, lo único que voy a poner es un ejemplo práctico por niveles de organización de los seres vivos para que diferenciéis los niveles que están en escala inferior de los que están en la escala superior. Esto ya lo tenéis aprendido, explicado o asimilado de cursos anteriores, pero no está de mal volverlo a recordar. Entonces, existe un nivel básico, que es el nivel subatómico. Veis que no le he puesto ni siquiera número, ni el 1, ni el 2, ni el 3, porque es un nivel donde están las partículas elementales. Esas partículas elementales van cogiendo y van desarrollándose y van a ir formando el primer nivel de organización de toda la materia viva, de todos los seres vivos, que es el nivel atómico, que son los diferentes átomos. Esos átomos tienen un segundo nivel organizativo, que es las moléculas. Esos átomos se van a unir entre sí para, mediante enlaces específicos para formar moléculas, en este caso biomoléculas, y esas biomoléculas van a ir formando complejos supramoleculares, y esos complejos supramoleculares tienen un tercer nivel de organización, que son los orgánulos celulares, cada uno especializado en una determinada función. El conjunto de todos esos orgánulos celulares recubiertos por una membrana celular que los independiza van a formar el cuarto nivel organizativo, que es el nivel celular. Esas o las células las estudiaremos detalladamente con cada uno de sus orgánulos, y todos los seres vivos, toda la materia viva llega a este cuarto nivel. Las células por sí solas no son capaces de organizar vida, y existen seres pluricelulares que se organizan esas células uniéndose con semejantes para cubrir una determinada función, un determinado objetivo funcional en el ser vivo del cual forman parte. Me estoy refiriendo a ese conjunto de células similares que forman tejidos. Esos tejidos tienen un nivel organizativo superior, que es los órganos, y nos vamos a encontrar con seres vivos con órganos que están formados por diferentes tipos de tejidos. El ejemplo está puesto en la diapositiva con el corazón, en el cual nos vamos a encontrar ese órgano, el corazón, que está formado por tejido vascular, que serían las arterias y las venas, por tejido nervioso, que serían las ramas por las cuales transcurre el impulso nervioso, y por tejido muscular, que sirve para la contracción. Pero este nivel de organización tiene un nivel superior, que es cuando estos órganos forman parte de un nivel superior, que son los aparatos y los sistemas, y en este caso en concreto, pues el corazón forma parte de un séptimo nivel organizativo, que sería el aparato cardiocirculatorio, que es el que tenéis representado. Y el conjunto de todos esos aparatos y sistemas, de estos órganos, de esos tejidos y de esas células, pues van a formar las diferentes especies, los diferentes organismos de seres vivos. Con 2 ejemplos, la organización animal y la organización vegetal, que son totalmente distintos. Esos organismos tienen un nivel
organizativo superior, que son el conjunto de seres iguales o semejantes que se organizan en poblaciones en conjunto con sus leyes, con sus normas, con sus ritos de apareamiento y de perpetuación que van a formar las diferentes poblaciones. Poblaciones que muchas veces son capaces de convivir de manera conjunta o poblaciones que están conviviendo de manera que suponen un estrato una de la otra. Por último, todas esas poblaciones que existen en un determinado entorno forman lo que sería los niveles organizativos superiores, que es la comunidad. Pues, por ejemplo, ahí tenéis un bosque con animales, con vegetales distintos que conviven perfectamente. Esas comunidades distintas, asociadas las unas con las otras, tienen un nivel organizativo superior, que serían los ecosistemas. Y, por último, los ecosistemas forman un último nivel organizativo, que sería la biosfera, que sería el planeta Tierra, que es el cual nosotros vamos a organizar. Con esto tendríamos explicado esta primera parte que habla de lo que son las generalidades de la biología. Quedaría en última instancia, bueno, pues deciros que la biología no es en sí una sola disciplina, sino que contiene un montón de disciplinas distintas. Veis que en el lado derecho os he puesto las diferentes organizaciones moleculares, orgánulos, celulares, tejidos, las que acabamos de ver, y en el lado izquierdo pues tenéis las diferentes disciplinas que conforman la biología. Esas diferentes disciplinas están relacionadas con el nivel organizativo correspondiente. Yo voy a destacar fundamentalmente la que vamos a estudiar a lo largo del curso. Durante la primera evaluación nosotros vamos a dedicarnos a estudiar fundamentalmente el nivel molecular. Vamos a dedicarnos fundamentalmente a estudiar la bioquímica, que es donde estudiaremos los principios inmediatos, glúcidos, lípidos y prótidos. Después, posteriormente, vamos a estudiar cómo esos principios inmediatos se organizan para formar la célula. Y vamos a estudiar una segunda rama, una segunda disciplina de la biología, que es la citología, estudiando los diferentes orgánulos y los diferentes tipos celulares. Para continuar después estudiando cómo funcionan, cuál es la fisiología de esos órganos, de esos tejidos, en los órganos, tejidos y aparatos, fundamentalmente estudiando el metabolismo. Y terminaremos el estudio de la asignatura hablando de genética y de inmunología, que son las dos últimas apartados que estudiaremos en el tercer trimestre del curso.